El autobús avanzaba casi vacío por la avenida oscura cuando el conductor frenó de repente, molesto, al ver a un niño estirado en el último asiento. El cuerpo pequeño se balanceó, pero no despertó. El cobrador suspiró, miró por el retrovisor y pensó en despertarlo, pero desistió. Nadie se quejó. Nadie preguntó nada. El niño dormía con la cabeza apoyada en el vidrio frío, abrazando una mochila vieja como si fuera lo único que poseía en el mundo. La luz tenue del techo parpadeaba, revelando ropa gastada, zapatillas sucias y un rostro cansado demasiado pronto. Afuera, la ciudad pasaba rápido. Adentro, el silencio no era paz, era indiferencia. En ese mismo instante, alguien subió al autobús sin prisa. No reclamó el retraso, no miró el celular, no eligió los primeros asientos vacíos. Caminó directo hasta el fondo y se sentó exactamente al lado del niño. El gesto fue simple, casi invisible, pero fuera de lugar. El cobrador frunció el ceño, sintiendo una incomodidad que no supo explicar. El hombre permaneció en silencio, mirando al frente como quien observa algo más allá de la calle. Sus ojos no tenían curiosidad, sino cuidado. El autobús volvió a avanzar y nadie notó que, en ese último asiento olvidado, algo había cambiado. No el trayecto, el destino. Desde afuera parecía solo otro niño durmiendo en un autobús, como tantos que la ciudad traga sin masticar. Pero esa escena cargaba un peso distinto, como si estuviera esperando algo que todavía no tenía nombre. Historias así no comienzan cuando todo está perdido, sino cuando nadie más está mirando. Y es justamente ahí donde algo profundo suele ocurrir, aunque tarde en ser entendido. Lo que estaba en juego esa noche no era solo el destino de un niño cansado, sino la forma en que decisiones pequeñas y silenciosas moldean vidas enteras sin aviso. Ese encuentro en el último asiento no prometía consuelo inmediato ni soluciones rápidas. No había señales de rescate, ni palabras de alivio, ni gestos espectaculares. Solo presencia. A veces eso es lo que antecede a las transformaciones más grandes. Alguien que permanece cuando el mundo entero aprendió a seguir adelante sin mirar atrás. El niño aún no lo sabía, pero esa noche sería recordada no por el cansancio o el frío, sino por el instante en que algo dentro de él comenzó a moverse, incluso sin explicación. Nada indicaba un final feliz. Al contrario, la historia aún exigiría pérdidas, silencios largos y decisiones demasiado pesadas para un niño. Él seguiría callado por un tiempo, y el peso de la injusticia no desaparecería de inmediato. Pero desde ese último asiento, una línea invisible había sido cruzada, y todo lo que viniera después llevaría la marca de ese momento en que alguien decidió sentarse donde nadie más se sentaba. Lucas despertaba todos los días antes de que saliera el sol, no porque quisiera, sino porque su cuerpo había aprendido a no descansar del todo. La casa donde vivía estaba al borde del arroyo, hecha de madera fina y techos torcidos, y cualquier ruido parecía una advertencia. Su madre salía temprano a buscar trabajo como empleada doméstica, dejando la comida contada y las instrucciones repetidas. Lucas se hacía cargo de sus hermanos menores como podía, arreglaba lo que estaba roto y tragaba su propia hambre para que alcanzara para ellos. No se quejaba. Quejarse parecía un lujo. Después de la escuela, Lucas no regresaba directo a casa. Bajaba al centro con la mochila gastada y pasaba horas en los semáforos, limpiando parabrisas. Algunos conductores fingían no verlo, otros cerraban el rostro. Pocos ayudaban. Cada moneda recibida era guardada con cuidado, como si pudiera desaparecer si no la vigilaba. Cuando caía la noche, el cansancio pesaba más que las piernas, y el autobús se volvía un refugio improvisado. Siempre el último asiento. Nadie lo disputaba. Ese asiento olía a polvo y tela vieja. Allí Lucas se sentía fuera del camino de los demás. Podía cerrar los ojos sin miedo a ser empujado. Podía
respirar hondo sin pedir permiso. Con el tiempo, ese espacio se volvió una extensión de lo que sentía por dentro, apartado, discreto, tolerado. Abrazaba la mochila como quien sostiene un pedazo de casa y dejaba que el movimiento del autobús meciera su cuerpo agotado. Dormir allí no era descanso, era pausa, una forma breve de olvidar que al día siguiente tendría que despertar y repetir todo otra vez. Esa noche en particular, el autobús estaba más vacío de lo normal. La ciudad parecía haberse encogido. Lucas subió, pagó con monedas contadas y fue al fondo, como siempre. No notó las miradas ni la tensión en el rostro del cobrador. Se sentó, apoyó la cabeza en el vidrio y cerró los ojos. El cuerpo cedió rápido. El cansancio venció antes de que cualquier pensamiento pudiera formarse. No escuchó cuando alguien se acercó. No sintió cuando el asiento de al lado fue ocupado. El silencio seguía, pero ya no era el mismo. Había algo distinto en el aire, aunque Lucas aún no pudiera explicarlo. El autobús avanzaba, frenaba, arrancaba, y ese último asiento, siempre olvidado, parecía ahora cargar una atención extraña. El hombre a su lado permanecía quieto, mirando al frente como si acompañara un camino que no estaba en las calles. Sus manos descansaban sobre las piernas, marcadas por el tiempo y por cicatrices antiguas, demasiado viejas para ser ignoradas. No tocó al niño, no lo despertó, solo estuvo ahí, como quien cuida. Si alguien observara con atención, notaría que el símbolo de la historia ya estaba presente, el último asiento, lugar de sobra, de resto, de quienes no son prioridad. Lucas no pensaba en eso. Para él era simplemente el único lugar posible. Pero esa noche, sin saberlo, compartía ese espacio con algo que no solía sentarse allí, y aunque nada se había dicho, el escenario comenzaba lentamente a desplazarse. Lo que era rutina empezaba a ganar otro peso, como si la historia respirara antes de continuar. En las noches siguientes, el autobús siguió siendo el refugio de Lucas, pero algo se había vuelto más pesado. No era el cansancio, ni el frío, ni el hambre conocida. Era la sensación incómoda de estar siendo visto. No sabía explicarlo, pero empezó a dormir menos profundo, despertando con facilidad a cada frenada. A veces abría los ojos demasiado rápido y sentía vergüenza sin motivo, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo mal. El último asiento seguía igual, gastado y olvidado, pero ya no ofrecía el mismo escondite emocional. Había una presencia silenciosa que no lograba ignorar, incluso cuando nadie estaba a su lado. Una de esas noches, el cobrador decidió despertarlo antes del final de la línea. Dijo que no podía quedarse allí, que el autobús no era lugar para un niño. Habló sin rabia, pero con firmeza suficiente para doler. Lucas se levantó rápido, pidió disculpas y bajó en la oscuridad, sintiendo el suelo frío bajo los pies cansados. Se quedó allí parado mientras el autobús se alejaba, tragado por la calle. El último asiento se iba con él, llevándose el único lugar donde podía cerrar los ojos sin miedo. El abandono no venía en forma de grito, venía en forma de regla. En los días siguientes, la rutina en el centro empeoró. Menos autos, menos monedas, más miradas duras. Un hombre lo empujó cuando Lucas intentó limpiar el vidrio sin pedir permiso. Otro dijo que llamaría a la policía. Aprendió a retroceder antes del conflicto, incluso cuando eso significaba perder lo poco que podía ganar. Cada retroceso era una pequeña derrota que se acumulaba en el pecho. El mundo parecía confirmar una y otra vez que no debía ocupar ningún espacio, ni en la calle, ni en el autobús, ni en la atención de nadie. Una tarde, al volver a casa más temprano, Lucas encontró a su madre sentada en silencio, mirando el suelo. No había comida en la olla. Ella intentó sonreír, pero los ojos estaban demasiado cansados para mentir. Lucas no preguntó nada. Lo entendió todo. Salió de casa de nuevo, aún exhausto,
cargando una sensación de fracaso que no le pertenecía. La responsabilidad pesaba como si fuera adulta, pero recaía sobre un cuerpo pequeño. Empezó a pensar que tal vez era mejor no sentir tanto. Sentir estorbaba. Esa noche, cuando volvió al autobús, dudó antes de ir al último asiento. Por un instante pensó en quedarse de pie, cerca de la puerta, donde nadie tuviera que compartir espacio con él. Pero el cansancio ganó. Se sentó al fondo, como siempre, abrazó la mochila y cerró los ojos. El asiento crujía bajo el peso leve del cuerpo. El símbolo de la exclusión se repetía, insistente. El autobús avanzó, indiferente. El cielo en silencio. Entonces, Lucas notó un detalle que no encajaba con el resto. Alguien había dejado un pedazo de pan envuelto en una servilleta exactamente en el asiento de al lado. No parecía olvidado. Estaba demasiado ordenado. Miró alrededor, desconfiado, pero nadie lo observaba. El pan estaba allí, simple, quieto, ocupando un espacio que nadie solía usar. Lucas no lo tocó. Solo se quedó mirando, sintiendo el estómago apretarse y el corazón latir más rápido, como si ese pequeño gesto trajera más preguntas que respuestas. Lucas se quedó mirando el pan durante demasiado tiempo. El hambre gritaba, pero algo lo detenía. No era orgullo, era miedo. Miedo a que aquello tuviera un precio oculto. Miedo a que alguien apareciera de repente cobrando algo a cambio. Miedo a creer en un cuidado que pudiera desaparecer tan rápido como había surgido. Ya había aprendido que nada llegaba fácil y que cuando llegaba casi siempre lastimaba después. El autobús seguía su camino y el pan permanecía allí, inmóvil, como si no tuviera ninguna prisa. Esa espera empezó a incomodarlo más que el propio vacío del estómago. Pensó en su madre, en sus hermanos, en la olla vacía. Pensó también en las veces en que aceptó ayuda y luego escuchó risas o palabras que dolían más que el hambre. Cerró los ojos por un instante, intentando decidir si ignoraba aquello o si lo tomaba rápido antes de que alguien lo viera. El conflicto era pequeño a los ojos de cualquier adulto, pero enorme para él. Aceptar ese pan significaba admitir que necesitaba. Y Lucas llevaba demasiado tiempo entrenándose para fingir que no necesitaba nada. Cuando abrió los ojos, el pan seguía allí. Nadie reclamaba, nadie observaba. El autobús se detenía en más paradas. Subía gente, bajaba gente, y el asiento de al lado continuaba libre. El último banco parecía aislado del resto del mundo, como si existiera en una frecuencia distinta. Lucas estiró la mano despacio, casi esperando que alguien lo interrumpiera. Pero nada ocurrió. Tomó el pan, sintiendo la aspereza de la servilleta entre los dedos. No era gran cosa. Aún así, el gesto movió algo dentro de él. Comió despacio, recordando el consejo de su madre cuando la comida era poca. Mastica bien. Cada bocado parecía cargar algo más que harina. Había allí una extraña sensación de cuidado silencioso. Lucas intentó convencerse de que alguien lo había olvidado, de que no significaba nada. Pero el pensamiento no se sostenía. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado pensado, como si alguien lo hubiera dejado exactamente para él. Después de comer, dobló la servilleta y la guardó en la mochila, sin saber bien por qué. Tal vez para demostrarse a sí mismo que aquello había ocurrido. Tal vez porque sintió que no debía simplemente tirarla. Apoyó la cabeza nuevamente en el vidrio, pero el sueño no llegó. La mente estaba llena. El último banco, una vez más, dejaba de ser solo un lugar de cansancio. Ahora era también el lugar donde Lucas debía decidir si seguiría fingiendo que no sentía nada, o si aún había espacio dentro de él para confiar, incluso sabiendo que podría doler después. La noche siguiente, Lucas subió al autobús con el cuerpo aún más cansado, pero con la mente inquieta. El pedazo de pan había sido pequeño, pero había dejado una pregunta demasiado grande para ignorarla. Fue al fondo casi por impulso, como si ese último asiento ahora
Guardara algo que debía enfrentarse. Se sentó, puso la mochila sobre las piernas y miró alrededor. El asiento de al lado estaba vacío. No había pan, no había señal, solo la tela gastada y el silencio conocido. Por un instante sintió una presión extraña, parecida a la decepción. Eso era lo que más temía, crear expectativa y encontrar solo vacío. El autobús avanzaba por la avenida iluminada y Lucas se sorprendió recordando al hombre de la otra noche. Su manera tranquila, la mirada atenta, las manos marcadas. No sabía por qué esa imagen regresaba con tanta fuerza. Intentó apartar el pensamiento diciéndose que había sido solo coincidencia. Personas extrañas se sientan a nuestro lado todo el tiempo. Aún así, había algo en ese silencio que no encajaba. No era ausencia, era espera, como si el espacio a su lado estuviera reservado, incluso estando vacío. Más adelante, subió una mujer cargando a un niño pequeño. El niño lloraba bajo, cansado, con el rostro marcado por lágrimas secas. La mujer parecía perdida, sosteniendo demasiadas bolsas para solo 2 manos. Nadie se movió para ayudar. Lucas observó en silencio, sintiendo cómo algo se le apretaba en el pecho. Esa escena le resultaba demasiado familiar. Conocía ese llanto contenido, esa mirada que pedía ayuda sin atreverse a pedirla. El autobús se sacudió y la mujer casi perdió el equilibrio. Por impulso, Lucas se levantó del último asiento y ofreció el lugar. La mujer dudó, sorprendida, y luego agradeció con una sonrisa, cansada antes de sentarse con el niño. Lucas quedó de pie, sujetándose del tubo frío, sintiendo cómo las piernas protestaban. El gesto fue pequeño pero costoso. El último asiento quedó vacío por primera vez por decisión suya. Al alejarse, sintió una mezcla extraña de pérdida y alivio, como si hubiera dejado allí algo que ya no podía seguir cargando. El autobús continuó su recorrido y nadie aplaudió. Nadie comentó nada. El cielo permaneció en silencio. Lucas viajó de pie hasta el final de la línea, con el cansancio duplicado. Al bajar, miró hacia atrás por un segundo. El último asiento seguía allí, vacío, iluminado por la luz tenue. No sabía explicarlo, pero tuvo la certeza clara de que esa elección, invisible para todos, había sido vista por alguien. Esa noche, después de bajar del autobús, Lucas caminó más de lo habitual. Las piernas le dolían, el estómago estaba vacío otra vez, y la cabeza parecía demasiado pesada para un cuerpo tan pequeño. Haber cedido el último asiento no trajo ninguna recompensa visible. Al contrario, trajo más cansancio. Mientras cruzaba las calles mal iluminadas, se sintió ingenuo por haber renunciado al único lugar donde podía descansar. El mundo no se había vuelto más justo por eso. Nadie lo había notado, nadie lo había protegido. El silencio del cielo parecía aún mayor cuando el cuerpo ya no tenía fuerzas para sostener esperanza. En casa, la situación estaba peor. La madre intentaba disimular la preocupación, pero los hermanos dormían con hambre. No había novedades, no había solución, no había señales de que algo fuera a cambiar pronto. Lucas se acostó en el suelo, usando la mochila como almohada, sintiendo un peso extraño en el pecho. Por primera vez, se preguntó si había hecho lo correcto. Tal vez endurecerse era realmente el camino más seguro. Tal vez sentir demasiado era un error que niños como él no podían permitirse. En los días siguientes, todo pareció confirmar ese pensamiento. En el centro, las miradas eran más hostiles. Guardia lo echó de la vereda. Un conductor le arrojó agua sucia cuando Lucas se acercó al vidrio. Casi no llegaron monedas. Cada rechazo sonaba como una respuesta dura a la pequeña bondad que había mostrado. Era como si el mundo dijera, sin palabras, que ese tipo de elección no servía para sobrevivir. El silencio de Dios comenzaba a sentirse definitivo. Por la noche, Lucas volvió al autobús, pero no se sentó en el último asiento. Permaneció de pie,
cerca de la puerta, intentando mezclarse. El banco vacío al fondo parecía distante, casi acusador. Evitaba mirarlo, como quien evita recordar algo que duele. El autobús avanzaba y el silencio se acumulaba, pesado, sin explicación. Ninguna señal, ninguna presencia, solo la sensación de haber perdido algo sin ganar nada a cambio. En cierto punto, el autobús frenó bruscamente y Lucas casi cayó. Nadie ayudó. Se sostuvo como pudo, sintiendo una humillación que no necesitaba palabras. La decisión que había parecido correcta ahora cobraba un precio demasiado alto. Bajó antes del final de la línea, se sentó en la vereda y dejó que las lágrimas cayeran sin hacer ruido. No lloraba por el dolor físico, sino por el cansancio moral, por haber hecho lo correcto y, aún así, sentirse completamente solo. Allí, sentado en la oscuridad, Lucas pensó en retroceder. Pensó en cerrar el corazón de una vez, en no mirar más a nadie, en no ofrecer nada que pudiera serle quitado. El silencio del cielo no respondía. El último asiento del autobús parecía ser solo un lugar vacío otra vez. Y en ese momento la esperanza era tan pequeña que apenas podía respirar. La noche siguiente, el autobús volvió a cruzar la ciudad con el mismo ruido cansado de siempre. Lucas subió despacio, con los hombros encogidos, como quien intenta ocupar el menor espacio posible. Eligió el último asiento otra vez, no por comodidad, sino por rendición. Se sentó y fijó la mirada en el suelo, evitando cualquier expectativa. El silencio parecía más espeso, casi tangible. No había señales, ni sorpresas, ni gestos. Solo el vacío conocido. El banco crujía bajo su peso ligero y la mochila apretada contra el pecho parecía más pesada que nunca. El autobús se detuvo en una parada casi desierta y alguien subió sin prisa. Pasó por los primeros asientos vacíos, caminó por el pasillo estrecho y se sentó a su lado, exactamente como la vez anterior. El gesto simple alteró el aire alrededor. Lucas no miró de inmediato. El corazón se aceleró sin pedir permiso. Había algo en esa manera de sentarse que no era común, como si el hombre no estuviera allí por casualidad. El silencio se mantuvo, pero ahora tenía otra cualidad, más atenta. Después de algunos minutos, el hombre habló sin mirarlo directamente. Dijo pocas palabras, con voz baja y firme, como quien conoce el peso de lo que dice. Habló de noches largas, de cansancio que no se va con el sueño, de decisiones que nadie aplaude. No preguntó nada, no exigió respuesta. Lucas escuchaba en silencio, sintiendo cada frase tocar lugares que no sabía nombrar. Era como si alguien hubiera observado todo desde lejos y aún así comprendido. El hombre sacó del bolsillo una pequeña botella de agua y la dejó entre ambos, sobre el asiento. No la empujó ni la ofreció directamente, solo la dejó allí. Lucas miró la botella y luego al hombre. Por primera vez, percibió con claridad las marcas en sus manos, cicatrices antiguas y profundas que no combinaban con aquel tono sereno. Algo allí no tenía sentido, y al mismo tiempo lo tenía todo. El último asiento parecía contener el mundo entero en ese instante. Cuando el autobús se acercó al final de la línea, el hombre se levantó. Antes de bajar, miró finalmente a Lucas y dijo, casi en un susurro, que algunas decisiones parecen pérdidas al comienzo, pero son semillas. Luego descendió y se mezcló con la noche. Lucas quedó inmóvil, sosteniendo la botella con ambas manos. El autobús siguió su camino y el silencio volvió. Pero ahora no era vacío, era espera. Lucas se quedó sosteniendo la botella durante varios minutos, sin atreverse a abrirla. No era sed, era el peso de lo que había escuchado. Aquellas palabras habían atravesado algo que él llevaba días intentando endurecer. Semillas. La idea parecía absurda frente al hambre, el cansancio y la falta de respuestas. Aún así, algo dentro de él se negaba a tratar aquello como una simple coincidencia.
El autobús avanzaba vacío y el último asiento parecía aislado del resto del mundo, como si ese pequeño espacio estuviera suspendido en el tiempo. Al llegar al final de la línea, Lucas bajó con cuidado y guardó la botella en la mochila, como quien protege algo frágil. Caminó por las calles oscuras pensando en las elecciones que había hecho, en el asiento que cedió, en el cansancio duplicado, en la sensación de haber perdido sin recibir nada a cambio. La ciudad no parecía distinta. Las casas seguían cerradas. El cielo continuaba mudo. Y, sin embargo, había una inquietud nueva, difícil de ignorar. A la mañana siguiente, la botella seguía fría cuando la sacó de la mochila para beber un poco. No sabía por qué, pero sintió que no debía usarla toda de una vez. La guardó otra vez. Fue a la escuela, caminó por las mismas calles, escuchó los mismos comentarios. Nada había cambiado por fuera. Por dentro, en cambio, la resistencia comenzaba a ceder. Se dio cuenta de que, incluso cansado, aún se importaba. Y eso lo asustó. En el centro, mientras esperaba en el semáforo, Lucas vio a un niño más pequeño tropezar y dejar caer las pocas monedas que había conseguido. Algunos autos arrancaron y las esparcieron por el suelo. Lucas podría haber ignorado la escena. Nadie lo habría juzgado. Pero algo lo hizo agacharse y ayudar, aun sabiendo que perdería tiempo y dinero. El gesto fue rápido, casi automático, y costó más de lo que parecía. Cuando se levantó, el semáforo ya estaba en verde. Las monedas que podría haber ganado se habían ido. Por la tarde, cansado y con poco en el bolsillo, Lucas se sentó en la vereda y abrió la botella de agua. Bebió despacio. El gesto simple le trajo una sensación extraña de continuidad, como si aquello estuviera conectado con algo más grande. Todavía no entendía. Solo sentía que esa pequeña decisión, repetida en silencio, estaba trazando un camino invisible, y el cielo, aunque callado, parecía ahora un poco más cercano. Los días siguientes trajeron cambios pequeños, pero reales, que Lucas no pudo ignorar. En la escuela, una maestra notó su cansancio constante y preguntó más de lo habitual. No fue invasiva, fue atenta. Poco después, llamó a su madre para conversar. No hubo discursos ni promesas grandes, solo orientación, acompañamiento y alguien dispuesto a permanecer. Para Lucas, aquello fue extraño. Por primera vez, un adulto no estaba demasiado apurado para escuchar. La sensación de invisibilidad comenzó a resquebrajarse, no de golpe, sino como una pared vieja que cede poco a poco. En el centro, las reacciones también empezaron a cambiar de forma, sutil. Un comerciante comenzó a ofrecer agua al final de la tarde. Un conductor dejó algunas monedas sin desviar la mirada. Nada extraordinario, nada garantizado, pero suficiente para romper el ciclo automático del rechazo. Lucas percibió que su propia postura había cambiado. Ya no se encogía tanto, ya no pedía disculpas por existir. Seguían el hambre y el cansancio, pero ahora había algo nuevo. Una dignidad en construcción, frágil, pero real. La justicia no llegó como espectáculo, llegó en corrección silenciosa. La madre consiguió trabajo fijo pocos días después, recomendada por alguien que había escuchado la historia sin prisa. La casa seguía siendo simple, pero la comida volvió a la olla con mayor regularidad. Lucas ya no necesitó estirar el día hasta el agotamiento. El autobús seguía formando parte de la rutina, pero el último asiento dejó de ser refugio nocturno. No porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque ya no necesitaba desaparecer para sobrevivir. Lo que cayó no fue todo un sistema ni la pobreza de una vez. Lo que cayó fue la idea de que Lucas no importaba. La indiferencia perdió fuerza. El silencio dejó de ser abandono y pasó a ser intervalo. La justicia narrativa se cumplió no en el castigo de alguien, sino en la restauración de lo que había sido negado. Valor, cuidado
y pertenencia. Nada volvió a ser como antes, porque ahora Lucas sabía, sin necesidad de explicarlo, que ser visto lo cambia todo. El tiempo pasó sin Cuando la vida anunciarse, empieza como a suele reacomodarse. ocurrirse. Lucas creció algunos centímetros, ganó peso despacio y dejó de cargar tanto sobre los hombros, aunque conservó las marcas de lo vivido. El autobús seguía recorriendo las mismas calles, con el mismo ruido cansado, pero ahora lo tomaba solo para ir y volver de la escuela. A veces, cuando el vehículo iba vacío, su mirada se deslizaba hasta el fondo por costumbre. El último asiento seguía allí, gastado y silencioso, esperando a nadie. Una tarde común, Lucas subió al autobús sin prisa. No había cansancio extremo ni urgencia. Caminó por el pasillo y eligió un asiento más adelante, junto a la ventana. El fondo quedó vacío. El símbolo se completaba sin ser ocupado. El banco que antes significaba exclusión, ahora era solo un lugar más. Ya no necesitaba esconderse allí. El simple hecho de poder elegir dónde sentarse decía más que cualquier explicación. Al frenar cerca de su casa, Lucas vio a un niño más pequeño parado en la parada, con una bolsa rota en la mano. Reconoció la mirada al instante. Era la misma que un día había sido suya. Sin pensarlo demasiado, se levantó, lo llamó y le explicó el camino. No dio discursos ni promesas, solo presencia. El gesto fue sencillo, casi invisible, pero ahora cargaba otro peso. Él sabía lo que significaba. Si esta historia te tocó, tal vez no sea sobre autobuses ni asientos olvidados. Tal vez sea sobre dónde eliges sentarte cuando nadie está mirando. Si alguna parte de este cansancio se parece al tuyo, deja un comentario. Nombrar la herida ya es un comienzo. Si la esperanza encontró espacio en tu pecho, acompáñanos. Jesús entre nosotros. Él observa. El corazón decide, el cielo responde.